Hola Sanoa a todos, aquí estamos para la última parte de la epopeya de Marat y les espera algo grande. Y esto en particular porque tengo el placer de estar acompañado por Quentin del canal Sur Le Champ, miembro del sello Herodot. ¿De qué les va a hablar? ¿Qué batalla es tan importante? La respuesta en minutos. También descubrirán el papel clave de Francia en varios eventos de la historia de Marat. Si apenas se unen, les recomiendo ver los dos mini documentales anteriores para entender lo que sigue. Los enlaces están en la descripción y el enlace del episodio anterior aparece en la parte superior derecha. Retomemos el hilo entre 1720 y 1740 como vimos en el documental anterior. Las hazañas de Bajirao, primer ministro maratha, y de la nobleza maratha convirtieron el reino maratha en un imperio. Bajirao muere en 1740 y el anciano Chhatrapati Isharu, líder maratha, debe elegir un nuevo Peshwa o primer ministro. Un brazo. Comienza una lucha de poder entre la nobleza guerrera y la familia de Bajirao. Los primeros están liderados por el maratha más poderoso del reino, Raghojee Bhonsle, mencionado al final del video anterior, y deseando tener las manos libres para poder seguir expandiendo sus territorios y su poder. Los segundos están liderados por el hermano del difunto, Chimnajiyapa, cuyo objetivo parece ser más estabilizar y legitimar el imperio que promover intereses familiares. Ellos imponen y colocan en el poder al hijo mayor de Bajirao, de 19 años, solo uno menos que su padre al ser nombrado. Su nombre es Balaji Bajirao, criado por su tío Chimnajee. La directriz principal es estabilizar el imperio y normalizar relaciones en el subcontinente, pero durante su reinado enfrenta situaciones dignas de Game of Thrones. Desbarata complots contra él y el Chhatrapati, destacando el de Tarabai, antigua regente maratha de 1700 a 1707, que aunque ya no es joven, mantiene su carácter. Siempre alerta, la maratha aprovecha el deterioro mental y físico del Chhatrapati. Shahu, cuyo único heredero acaba de fallecer, para que adopte a un joven que, según ella, es el nieto oculto del Chhatrapati Rajaram. Para refrescarles la memoria, él es el sucesor de Sambhaji y el hijo de Shivaji, fundador del Imperio Maratha. Este personaje de origen dudoso, aparentemente surgido de la nada, llegará a ser el Chhatrapati tras Shahu. Sin embargo, escapará del control de Tarabai, quien quería usarlo para eliminar a Balaji y gobernar el imperio con su marioneta, pero acaba encerrada. Y el Chhatrapati después solo tendrá un papel representativo. Los Peshwas, como los alcaldes del palacio en la Francia merovingia, serán los gobernantes del imperio. Un bonito regreso del fuego. Debe manejar todo eso y lo hace bien. Balaji también enfrenta una gran agitación de la nobleza durante su reinado. Marat, quien lidera campañas de saqueo y conquista sin respetar los tratados firmados por el imperio con sus vecinos. Solo obedece si la obligan, de lo contrario no lo hace. Como ocurrió durante el juramento de lealtad de dos grandes nobles Marat, quienes fueron a la capital con su ejército y se fueron con concesiones del Peshwa. En cuanto a su autonomía, deja pocas dudas sobre la fuerte presión que debieron ejercer sobre el joven. Las acciones desordenadas de los señores Marat que siguieron tuvieron como consecuencia el deterioro de las relaciones del imperio con casi todos sus vecinos. Algunos, como Raghojee Bhonsle, traumatizan regiones enteras y en varias incursiones superan el saqueo cometiendo terribles atrocidades, especialmente en Bengala. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, el Peshwa logra, después de un comienzo difícil, retomar el control. El reinado de Balaji traerá prosperidad a Maharashtra, territorio que administras, primero en Fishtra y luego oficialmente desde 1750, la posición de Peshwa se volvió casi hereditaria, haciendo de este un señor y el dirigente real del imperio, como mencioné antes. Las potencias europeas empiezan a involucrarse poco a poco. Los marathas aprovechan el caos de su expansión y la inestabilidad de los estados que atacan, logrando convertir al imperio mogol en su vasallo. Esto ocurrió varias veces durante el reinado del Peshwa Balaji, junto con levantamientos e invasiones extranjeras. Desde 1754 los franceses llegan a su auge en la India, superando ampliamente la influencia británica, en particular gracias al gobernador Dupley y al general de Bussy-Castelnau. Este último impresiona especialmente a los marathas, ya que tuvo la oportunidad de enfrentarlos en numerosas ocasiones, así como de asistirlos en otras situaciones más raras. El general de Bussy-Castelnau llega a convertirse en una de las principales figuras políticas del estado de Hyderabad, vecino de los marathas. Al convertirse en uno de los principales ministros del estado,
colocando así a Hyderabad bajo una influencia francesa directa. En 1757 los ejércitos del Peshwa Balaji capturan al valioso prisionero Ibrahim Khan en una nueva campaña. Gardi es un oficial Sipahi, un indio instruido al estilo europeo por Bussy Castelnau. Su nombre viene del francés Gard, ya que Ibrahim comandó la guardia de Bussy. Según el historiador británico Charles August Kincaid, los franceses fueron los primeros en intentar integrar y asimilar a los locales en los regimientos. A la europea. Originaron las tropas Sipahi, luego usadas por los británicos y que se rebelaron masivamente en 1857. Sada Shivrao Bao, hijo de Chimnaji Appa, confió en Ibrahim Khan Gardi en 1759 para modernizar el ejército maratha. Lo pone al mando de 5.000 hombres y de la artillería del Peshwa, que debe entrenar al estilo europeo, y que le permiten junto con el resto de su ejército aplastar al Nizam de Hyderabad entre finales de 1759 y principios de 1760, es en ese momento cuando el imperio maratha alcanza su apogeo, extendiéndose desde las orillas del Indo hasta el Golfo de Bengal, de Delhi a Tanjavur, en Tamil Nadu. Pero como sugería, los marathas no solo hacen amigos en el proceso, sino todo lo contrario. Ya tienen la costumbre de saquear o extorsionar todo lo que no es maratha, incluyendo a los hindúes y burlándose de los príncipes aliados y vasallos, especialmente los Rajputs, despreciados por su sometimiento forzado y a menudo humillante a los mogoles. Así que no sorprende que esta no sea la mejor forma de asegurar su apoyo incondicional. Ahí está toda la ambivalencia del reinado de Balaji. El imperio alcanza su apogeo, disfrutando de prosperidad social, económica y gran poder militar en el Maratha histórico. Pero por otro lado, los esfuerzos de legitimación y credibilidad del imperio son minados por los nobles, quienes crean un caos considerable en las fronteras del imperio, así como entre los vasallos y aliados no marathas, en total desprecio de los acuerdos firmados por el trono. En 1760, Amacha Durrani había creado un poderoso reino afgano a expensas de los persas y de los mogoles, y habiendo perdido en años anteriores algunos territorios a manos del hermano del trono, llamado Raghunadrao, cruza de nuevo el Indo, recupera los territorios perdidos y marcha hacia Delhi con la ayuda de las poblaciones musulmanas locales. Toma Delhi de inmediato y pone en fuga sin dificultad a los marathas presentes en la región. Alarmado por este avance rápido, el trono Balaji envía a su ejército encabezado por su primo Sada Shivrao Bao, apodado Bao o el Bao, para nosotros los franceses. Aureolado y orgulloso por su reciente victoria contra el Nizam de Hyderabad, el Bao avanza hacia Delhi con un ejército inusualmente pesado para los marathas, expertos en fuerzas rápidas. Esta última está ricamente adornada por los saqueos, acompañada de elefantes de gala, familias de soldados y tropas, y de la artillería de Ibrahim Khan Gardi, que casi ha duplicado desde su campaña anterior, llegando a 9.000 sin contar la artillería adicional, en su camino a petición del Peshwa Balaji. Otros señores, marathas y diferentes pueblos aliados y vasallos hindúes se unen a él, mientras que los afganos forman una coalición compuesta por príncipes musulmanes de la región, incluidos príncipes musulmanes que teóricamente son vasallos. O en paz con los marathas retoman Delhi, pero su codicia definitivamente pone en su contra a los Yo-A-T y a los Rajput, que son dos pueblos del norte de la India. Al saquear y destruir la sala del trono de Delhi, altamente simbólica para los pueblos del norte, incluidos los hindúes. De hecho, este saqueo solo tenía un interés económico menor, pero causó daños políticos importantes, y provocará la salida definitiva de la coalición de los Jat y los Rajput, que ya eran poco amistosos hacia los marathas. Eso no le preocupa mucho a Bao, quien se alista para enfrentar a la coalición afgana tras la temporada de lluvias. En esta zona de la India, de finales de 1760 a inicios de 1761, les cedo la palabra a un especialista en este tipo de temas, Quentin, del canal Sur Le Champ y miembro del sello Herodote, para que les aclare lo que sigue. Después de la toma de Delhi, los marathas muestran cierto apresuramiento y empujan más su ventaja hacia el norte. Esto no les sale nada mal, ya que finalmente logran tomar la fortaleza de Kunjapara. Este movimiento no es realmente habitual en las estrategias de los marathas. Estos últimos prefieren la guerra indirecta, sobre todo con su famoso Ganami Kava. No queremos extender demasiado el análisis de esta batalla. Debemos reconocer que para entender ciertas lecciones necesitamos algunos elementos culturales, especialmente los europeos. Me permito una breve pausa para comparar actitudes y la historia militar de ambos bandos. El ejército maratha está en transformación, con resultados muy discutibles.
ya que el rey de la guerra tradicional se combina mal con la voluntad de sus grandes comandantes de la época, como Ibrahim Khan Gandhi o Sadashiv Rao Bajo. De hecho, estos últimos están fascinados por los combates al estilo europeo, de los cuales pudieron ser testigos durante los enfrentamientos entre ingleses y franceses. Durante la Guerra de los 7 Años, que todavía hace estragos en la India, los marathas buscan crear una infantería de línea entrenada, profesional, capaz de librar batallas formales, así como una artillería pesada y masiva. La modernización se realizará por medio del francés Marqués de Bussy-Castelnau. Sin embargo, cambiar el arte de la guerra de un ejército no se logra de un día para otro. Y en nuestro caso, nos encontramos con una infantería de línea y una artillería pesada que conviven con un ejército. Los Maratha, más tradicionales y expertos en el Ganami Kava, una doctrina táctico-estratégica ya definida aquí, se basa en guerras de desgaste, pequeños conflictos de movimiento y combates solo ante ventajas claras. Más allá del esquema clásico de la guerrilla, el Ganami Kava lleva el arte de la guerra de guerrillas a un nivel mucho más alto, logrando, a pesar de su descentralización, mantener un número considerable de hombres en sus operaciones. Es un arte de la guerra que se basa en paciencia, conocimiento del terreno, oportunismo y movilidad. El empleo del polvo seguía siendo limitado, ya que los cañones y fusiles de la época aún eran demasiado pesados y poco fiables. Así, el ejército está compuesto por 9.000 infantes de línea, 200 cañones pesados y 40.000 jinetes, en su mayoría irregulares. Había elefantes presentes, pero su uso era tan marginal que no nos vamos a interesar en ellos aquí. Y ya les puedo decir que su interacción es todo menos natural, pero tendremos tiempo de volver a eso. Hablando de la batalla, podemos continuar. ¿En qué estábamos? Los marathas tomaron la fortaleza de Kunjapara al norte de Delhi, y los afganos están al este, al otro lado del río Yamuna. Ah, sí, la caída de su fortaleza es una muy mala noticia para los afganos. Su ejército está comprometido al otro lado del río Yamuna. Pero su líder, Ahmad Shah Durrani, es dinámico y toma una decisión rápida. Da la vuelta y cruza el río a la altura de Bagpat. Los marathas no se molestaron en vigilar estos movimientos y entonces se encuentran cortados de Delhi y por lo tanto de sus líneas de suministro. Cabe destacar que los afganos carecen de apoyo logístico, pues los marathas se encuentran entre su ejército y su territorio. En esta situación, ambos ejércitos están, de hecho, atrapados. Y al final es la capacidad de unos y otros para vivir de la campaña y realmente interceptar los convoyes enemigos lo que marca la diferencia. Si afganos y marathas desconfían entre sí, uno de los dos está en una situación mucho más precaria. De hecho, los marathas se habían comprometido completamente en una campaña de invasión y habían llevado consigo a más de 200.000 civiles, peregrinos y miembros de las familias de los soldados en particular. Estos últimos ralentizaban mucho al ejército, lo contrario a la doctrina del Ganami Kava, pero también eran bocas adicionales que alimentar, lo que puede convertirse en un problema importante en caso de una ruptura logística. Añade la muerte en una emboscada del general Marathe, responsable de esa logística, unas cuantas capturas jugosas por parte de los afganos y una increíble capacidad para enemistarse con todos los aliados potenciales de la región, y tienes a un ejército maratha hambriento en un mes. El 14 de enero de 1761, los marathas deciden luchar en vez de morir de hambre. Su esperanza es atravesar la línea afgana y llegar a Delhi, donde su suministro estará asegurado. Antes de hablar sobre la tercera batalla de Panipat, les contaré del ejército afgano. El imperio afgano o Durrani, nombrado por la dinastía pastún que lo gobernó, surgió en 1747 desde una región del antiguo imperio persa, Arsh-Sharit. Su shah es Ahmad Shah Durrani, quien supo aprovechar el doble debilitamiento del imperio persa y mogol. Por lo tanto, este imperio es bastante joven en la época de la batalla. Su ejército no es una revolución militar, sino que se forma profesionalmente, continuando con el ejército persa. Atención con sus ideas. Este ejército es profesional, bien armado y experto en pólvora. De hecho, la ha integrado de manera extremadamente coherente en su esquema táctico. Así, su infantería usa mosquetes modernos, en especial las tropas de élite con Jezaïers, predecesores del fusil Jezail, más precisos y de mayor alcance que los europeos, pero más lentos de recargar. Esta infantería es numerosa, equipada con dagas largas y espadas para combate cercano, y puede ejecutar maniobras de disparo complejas. La caballería es el cuerpo reservado para la nobleza, pero no siempre es pesada. En realidad tiene un uso táctico particularmente amplio: carga, combate cuerpo a cuerpo, hostigamiento.
también incluye dos conceptos muy útiles ahí. La opción de desmontar del caballo y formar una infantería pesada y móvil para intervenir en puntos críticos. Además, caballería con mosquetes para hostigar formaciones enemigas a distancia. Por último, a diferencia de los marathas, los afganos prefieren una artillería más ligera y móvil. Su cañón característico proviene de los persas, es el samburak. Es un cañón ligero montado en el lomo de un camello, capaz de operar rápidamente y de realizar disparos antipersonales. Cuando hablo de integración táctica es precisamente porque el ejército afgano conoce bien el uso de cada uno de sus elementos. Si carece de capacidad de disparo a larga distancia, su potencia de fuego es excesiva a corta distancia. En resumen, para la batalla tenemos 41.000 jinetes, 30.000 infantes y 10.000 en reserva, y 130 cañones principalmente samburak y algunos de campaña más pesados. La ventaja es claramente afgana. El día de la batalla se percibe desde el inicio la ambigüedad de los marathas respecto a su táctica. Si se despliegan ampliamente, favorecen a su caballería masiva y apta para el hostigamiento. Van a luchar en un frente de 12 kilómetros. En Europa, en esa época, desplegarse más de 10 kilómetros era casi una herejía. Al mismo tiempo, quieren emplear a pleno rendimiento su artillería pesada, lo que fija gran parte de su despliegue y los vuelve mucho más estáticos. En resumen, su formación es clásica, un centro y dos alas. Está algo desequilibrado y sin reservas, por lo tanto, sin capacidad de reacción. A la izquierda, 9.000 infantes con 40 cañones y 8.000 jinetes. A la derecha, 5.000 jinetes. El resto de la caballería se despliega en forma de media luna hacia el adversario y forma el centro. El resto de la artillería se distribuye a lo largo de la línea frente a la caballería, con piquetes de protección. Por eso, la caballería debe esperar antes de combatir, lo cual no es habitual para ellos. Los afganos al frente se despliegan como suelen hacerlo. Dos alas de caballería, apoyadas al centro por fuerzas combinadas de infantería, artillería y caballería, con mayor número en el flanco izquierdo. Ambas partes están unidas por infantería clásica. Mantienen en reserva al menos 10.000 infantes, 2.000 jinetes y varios amburraques. Al privilegiar su artillería, los marathas apuestan por una mayor potencia de fuego a larga distancia, pero inmovilizan a sus tropas. Y al desplegarse en una escala muy amplia, le dan ventaja más bien a su caballería bajo Sociedad Canadá. En resumen, no toman una decisión táctica clara. La tercera batalla de Panipat comienza a las 9 de la mañana y es bastante compleja. En sus movimientos, el flanco izquierdo maratha toma la iniciativa. Su caballería actúa sola y es aplastada. La infantería realiza un asalto al estilo europeo y los cañones pesados de apoyo muestran cierta eficacia. Los afganos recuperan terreno, principalmente por la alta calidad de sus fusiles que superaban a los usados por otros, contrario a lo que se cree. De hecho, estos últimos encontraban su verdadera fuerza en las doctrinas de fuego. Por ejemplo, los batallones o con mayor capacidad de maniobra y gran disciplina. Pero ahí los marathas carecen de experiencia. Por eso, los afganos tienen ventaja a largo plazo, especialmente porque sus cañones ligeros les dan apoyo extra en combate. Hacia el mediodía, la izquierda maratha comienza a ser rodeada. Privada de su caballería como apoyo, se va aislando cada vez más. Bao decide entonces lanzar una carga masiva de caballería en el terreno. La batalla es feroz, pero las tropas de Urani flaquean y se abre una brecha en su centro. Esta carga es un éxito rotundo que abre las puertas de la victoria para los marathas, pero tiene tres inconvenientes. El general Barne perdió control de la batalla al combatir con el centro enemigo. Todas sus tropas están comprometidas. Su artillería debe guardar silencio porque hay tropas aliadas en contacto con los afganos. En cambio, estos aún tienen reserva porque Abdali Kandurani sigue en la retaguardia. Observa la brecha en su centro y mantiene informado a su ejército mientras se lanza a la batalla con su reserva. La llegada de tropas frescas es clave. El centro recupera fuerza ante los marathas ya al límite de su ímpetu. La izquierda afgana logra flanquear al dispositivo maratha. Su infantería, a la izquierda, es aplastada después de haber sido rodeada, y la derecha afgana, ya liberada, viene a terminar el combate contra el centro. La derrota es total para los marathas. Su centro es rodeado y masacrado junto con su jefe Bao. El ejército está hecho trizas. Aunque la batalla fue difícil para los afganos, supieron adaptarse a los movimientos y momentos clave de sus enemigos. Aunque la artillería maratha causó daños al inicio, estuvo inactiva demasiado tiempo en momentos clave. Hay 40.000 muertos y 10.000 desaparecidos. Los marathas tuvieron 30.000 bajas ante los afganos. Si los marathas podrán recuperarse de esto a tiempo. Desde un punto de vista militar, esta derrota marca el fin de su expansión hacia el norte. Así es,
Gracias, Quentin, por compartir tus valiosos conocimientos sobre esta batalla decisiva. El desastre maratha sacude a la India como un terremoto y su impacto afectará al imperio por mucho tiempo. Solo una cuarta parte de los combatientes marathas y una proporción similar de civiles logran sobrevivir. Los demás son masacrados en el caos de la derrota o capturados por los afganos. Se mencionan decenas de miles de capturados, superando los 100.000 según algunas fuentes, incluyendo civiles. Luego, los vencedores ejecutan a los hombres capturados y esclavizan a mujeres y niños. Aclaro todo esto para que comprendan bien el impacto que pudo sentir Pechua Balaji al enterarse de la noticia del desastre. Mientras iba en camino con refuerzos para sacar al ejército maratha de la situación descrita por Quentin, Balaji pierde ahí a su hijo mayor, Vishwas Rao, y a su primo Sadashiv Rao Bau, mientras que el imperio pierde ahí un poderoso ejército junto con su mando y sus oficiales, y ve como muchas mujeres y niños marathas, incluyendo de alta cuna, son llevados a la esclavitud. Diversas fuentes afirman que el impacto en el Pechua es tan fuerte que su salud se deteriora rápidamente. Muere unos meses después en los brazos de su hermano Raghunath Rao, apenas regresa a Pune, en junio de 1761, debilitado por el impacto psicológico de la derrota y sus consecuencias, y finalmente consumido por la tisis. Su balance, salvo Panipat, es positivo para el imperio maratha y especialmente para los territorios bajo control directo del Pechua, así como el poder que les corresponde. Sin embargo, es mucho menos evidente en lo que respecta a los territorios fuera del imperio, habiendo sufrido mucho acoso de los nobles marathas, aunque no fue su culpa directa, sino por no poder controlarlos. La muerte del Pechua y el desastre de Panipat provocarán un periodo de gran inestabilidad, y de alguna manera es el principio del fin para los marathas.